Hay una caja de metal debajo de mi escritorio que no he abierto en más de 40 años, y sin embargo tampoco la he tirado, porque algunas cosas no se tiran. Algunas cosas se guardan exactamente porque sabes que el día que las destruyas vas a dejar de creer en lo que viste. Y yo necesito seguir creyéndolo, aunque me cueste el sueño, aunque nadie más lo haga. Tengo 73 años ahora. Trabajo de día, llevo décadas trabajando de día, y eso no es casualidad. La gente que me conoce cree que soy madrugador, que me gusta el amanecer, que soy de esas personas que prefieren el silencio de la mañana temprana. No les corrijo. Es más fácil así. La verdad es que simplemente no trabajo de noche. No desde aquello. No desde el pueblo. El pueblo se llamaba San Isidro del Monte, aunque en los mapas oficiales de la época aparecía con otro nombre más largo que nadie usaba. 317 personas. 12 kilómetros del pueblo más cercano por un camino de tierra que en época de lluvias se convertía en algo que no merecía llamarse camino. Yo llegué contratado como sereno, un peso por semana más alojamiento en el cuarto trasero del almacén comunitario, que olía a maíz viejo y a madera húmeda, pero era seco y tenía techo firme, y en ese momento de mi vida eso era suficiente. El sereno anterior se llamaba Rogelio Fuentes. Nadie me lo presentó, claro, porque Rogelio ya no estaba cuando yo llegué. Se había ido a mediados del invierno sin avisar, sin cobrar la última quincena, sin llevarse más que la ropa puesta según contaban. El encargado del almacén, un hombre corpulento llamado don Aurelio, me dijo que Rogelio había conseguido trabajo en la capital y se había ido rápido para no perder la oportunidad. Me lo dijo con la naturalidad de alguien que ha repetido esa historia suficientes veces como para creérsela él mismo. El cuarto olía al tabaco de Rogelio todavía. Había una linterna colgada en un clavo junto a la puerta. Una linterna buena, de las que duran. Y eso me pareció raro desde el primer momento, porque uno no deja una linterna buena cuando se va a buscar trabajo. Uno se lleva la linterna. Pero la dejé colgada. La usé esa misma noche. Y anoté en mi cuaderno nuevo, primera página, primera línea. Linterna del anterior, buen estado, usable. Así era yo entonces. Metódico. Creo que era lo más cercano que tenía a una virtud. El recorrido nocturno cubría todo el perímetro del pueblo. La capilla en el centro, el pozo comunal, el molino junto al canal, el granero, los dos portones del campo, este y oeste, y de vuelta al punto de partida. 2 kilómetros aproximadamente, dependiendo del paso. Lo hacía 4 veces por turno, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, y anotaba todo en el cuaderno. Hora de cada punto, temperatura estimada, incidentes, observaciones. En mis primeras semanas no hubo nada que anotar que no fuera ordinario. Búhos. El ruido del molino. Perros ladrando en el perímetro cuando algún zorro se acercaba demasiado al gallinero del señor Peralta. Don Evaristo, el sacerdote de la capilla, me dijo en mi segunda semana que era el sereno más minucioso que habían tenido. Lo dijo como un cumplido. Yo lo recibí como un cumplido. Ahora, décadas después, entiendo que era casi una advertencia, aunque él tampoco lo sabía todavía. Amigos, si esta historia los está enganchando, suscríbanse al canal y dejen su like. Eso ayuda mucho a que más personas puedan escuchar esto. La primera muerte ocurrió antes de que yo cumpliera un mes en San Isidro. Se llamaba Remedios Castellanos Vidal, una mujer de unos 60 años, viuda desde hacía tiempo, que vivía sola en una casa del sector este del pueblo. No era querida. Eso lo supe rápido porque en los pueblos pequeños uno aprende quién es quién en cuestión de días. Y Remedios era de esas personas que acumulan rencores ajenos como quien acumula deudas. Tenía pleitos sin resolver con al menos 3 familias por linderos, por dinero prestado que nunca volvió, por palabras dichas en momentos que la gente no olvida. Murió de causas naturales. El médico que vino del pueblo vecino 2 días después firmó el papel y se fue. La enterraron en el cementerio junto a la capilla un jueves por la tarde, con don Evaristo presidiendo el rito y casi todo el pueblo presente, porque en San Isidro la asistencia al entierro era una forma de respeto que no dependía de si uno quería al difunto o no. Yo asistí porque todos asistían y porque mi trabajo incluía estar presente en los eventos comunitarios. Anoté la fecha y la hora en mi cuaderno. Lo que no anoté, porque todavía no sabía que debía anotarlo,
Fue lo que sentí al alejarme del cementerio esa tarde. Una sensación extraña, difícil de nombrar, como cuando uno apaga una estufa y sale de la cocina, pero a los 2 minutos vuelve a revisarla porque algo en el cuerpo dice que no está bien apagada. Esa sensación. Solo que la estufa era una tumba y el cuarto al que volvía era un pueblo de 317 personas que no sabían lo que yo tampoco sabía todavía. Lo que sí anoté, porque era observable y medible, fue el tiempo que tardaron los sepultureros. Normalmente una tumba toma 40 minutos en ese tipo de tierra. Esa tarde tardaron casi el doble. La tierra estaba demasiado compacta, demasiado dura para la fecha, como si llevara meses sin lluvia, aunque no era así. Uno de los sepultureros, limpiándose el sudor con el antebrazo, dijo en voz baja algo que yo alcancé a escuchar, pero que en ese momento descarté como superstición de hombre cansado. Dijo que la tierra no quería abrirse. No dormí bien esa noche. No supe por qué en ese momento. Ahora sí sé por qué. 6 días después del entierro de Remedios, el portón del campo este apareció abierto desde adentro. Y eso era imposible, porque el mecanismo solo podía operarse a mano, desde el lado interior, levantando un pasador de hierro que pesaba lo suficiente como para que un niño no pudiera moverlo solo. Lo encontré en mi segunda ronda de esa noche, pasada la medianoche. La tranca de madera estaba en el suelo del otro lado, no caída, no rota, sino colocada con cuidado en el barro, como si quien la hubiera movido conociera exactamente cómo funcionaba el mecanismo y hubiera tenido todo el tiempo del mundo para usarlo sin apuro. Me quedé parado frente al portón abierto durante un tiempo que no supe medir bien. El viento venía del este esa noche, del lado del campo y del bosque más allá, y traía el olor normal del rastrojo húmedo y de la tierra fría, más algo que no supe nombrar en ese momento. Era un olor denso, pesado, como de tierra removida, como de algo que había estado mucho tiempo en un lugar cerrado y oscuro. Lo registré en el cuaderno exactamente así. Olor inusual, origen desconocido, dirección este. Volví a poner la tranca en su lugar. Completé el recorrido. No dije nada esa noche. A la mañana siguiente se lo mencioné a Germán, el otro sereno, que cubría el turno de vía y con quien me cruzaba brevemente al cambio de turno. Germán Solís era un hombre de unos 45 años, ancho de hombros, con una barba a medio crecer que nunca terminaba de ser barba ni de desaparecer, siempre en ese punto intermedio. Fumaba un cigarrillo detrás de otro y tenía la costumbre de escuchar con los ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando si lo que le decías merecía su atención completa. Le conté lo del portón. Me escuchó. Me dijo que probablemente fue un animal grande, algún toro del campo vecino que se había metido y había empujado la tranca desde adentro al salir. Le dije que la tranca estaba del lado de afuera, colocada en el barro, no empujada. Me miró un momento y dijo, bueno, entonces probablemente nada. Y se fue a dormir. Germán era un hombre práctico. Yo también creía serlo. Por eso lo anoté y seguí adelante. Pero 4 noches después encontré las huellas, y ahí se terminó la parte práctica de mi vida en San Isidro del Monte. Eran las 3 de la madrugada, mi cuarta ronda del turno, cuando me desvié ligeramente del recorrido habitual para revisar el borde del canal de riego junto al molino. Había escuchado algo, no sabría decir qué exactamente, una especie de peso moviéndose en el barro, un sonido distinto al del agua del canal. Bajé con la linterna hacia la orilla, y ahí estaban. Huellas en el barro. De pie descalzo. Forma humana en lo general, 5 dedos, arco, talón, todo reconocible como pie humano, pero de un tamaño que no correspondía a ningún cuerpo humano que yo pudiera imaginar. Usé mi propio pie como referencia aproximada. El mío mide lo de un hombre normal, y esas huellas lo duplicaban con comodidad. Las medí 3 veces con distintos métodos. 3 veces el mismo resultado. La profundidad de la marca en el barro indicaba un peso muy superior al de cualquier persona. Lo que más me afectó no fue el tamaño, fue la precisión. Cada huella perfectamente espaciada de la siguiente, sin resbalones, sin dudas, sin el menor desvío. Lo que hizo esas huellas se movía en la oscuridad total sobre barro fresco, con la misma seguridad con que yo caminaba de día por un camino seco. Las huellas venían del canal, cruzando desde la orilla este, y avanzaban hacia el norte, hacia el pueblo, hasta que el barro cedía al camino de tierra compacta y desaparecían.
Venían del lado del cementerio. No lo escribí así en el cuaderno esa noche. Escribí los números, las medidas, la dirección, la hora. Pero no escribí lo que pensé mientras lo hacía, porque había cosas que mi cabeza en ese momento todavía no estaba dispuesta a poner en palabras. No dormí en todo el día siguiente. Estuve acostado en el catre del cuarto trasero, mirando el techo de madera, escuchando el pueblo despertar afuera, los gallos, las voces de los niños yendo a la escuela, el olor del pan de la panadería de don Martín que llegaba hasta mi ventana pequeña, y todo ese ruido ordinario me resultó extrañamente lejano, como si yo ya estuviera en otro lado y solo mi cuerpo siguiera en ese catre. Al atardecer me levanté, me lavé la cara con el agua fría del barreño y fui a buscar a don Evaristo. El sacerdote vivía en la casa pegada a la capilla, una construcción baja de paredes blancas con un jardín pequeño al frente, donde crecían plantas que yo no sabía nombrar, pero que olían fuerte al pasar. Lo encontré terminando de cenar. Pan negro, un vaso de agua, una vela encendida aunque todavía había luz suficiente afuera. Me hizo pasar sin preguntar, como si de alguna manera ya supiera que yo iba a llegar. Le mostré el cuaderno. Leyó la entrada de esa noche en silencio, muy despacio, con la concentración de alguien que está buscando algo específico entre las palabras. Luego me preguntó cuándo exactamente había muerto Remedios Castellanos. Le dije la fecha. Contó en silencio, moviendo apenas los labios. Cerró los ojos. Cuando los abrió, tenían una expresión que yo no le había visto antes y que no era exactamente miedo, era algo más parecido al reconocimiento, a la cara que pone alguien cuando una enfermedad que conoce bien aparece de nuevo en alguien que quiere. Me dijo que había dos tipos de muertos que regresan según la tradición de esa región. Los que se van y vuelven por costumbre, atraídos por lo familiar, por los lugares y las personas que conocieron. Y los que regresan por lo que dejaron inconcluso. Remedios, me dijo con una calma que me resultó más inquietante que cualquier grito, tenía mucho inconcluso. Demasiado. Y llevaba exactamente los días suficientes en esa tierra para que el regreso fuera posible. Luego hizo algo que me heló más que todo lo anterior. Cerró el cuaderno, lo puso sobre la mesa y rezó en voz muy baja, no con las palabras del rito que yo había escuchado en el entierro de Remedios, sino con otras, más antiguas, más directas, como alguien que le habla algo de igual a igual, porque no le queda otra opción. Cuando terminó me dijo que esa noche haría los ritos en la tumba y me pidió que no le dijera nada al pueblo todavía. Salí de su casa con el cuaderno bajo el brazo y el estómago convertido en algo frío y quieto. Afuera el pueblo estaba cerrando sus puertas para la noche, las últimas luces encendiéndose en las ventanas, el olor a leña quemada mezclándose con el aire fresco de la noche que llegaba, como siempre, desde el este. Esa noche hice mis 4 rondas sin falta. Pero cada vez que pasé frente al portón del campo este, reduje el paso y miré hacia el fondo oscuro del campo, hacia la línea negra del bosque al fondo, y escuché. Los perros del perímetro ladraron toda la noche, menos en un intervalo de casi 1 hora, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando de repente todos callaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera apagado un sonido con la mano. Y ese silencio fue lo más raro que había escuchado en mi vida hasta ese momento. 3 noches después de hablar con don Evaristo, vi por primera vez algo que no debería haber estado vivo, parado junto a la cerca del cementerio, mirando hacia el pueblo con una quietud que ningún ser vivo tiene. Pero eso vino después. Antes vino el flash forward que me cambió para siempre, y necesito contarlo en el orden en que mi cabeza lo procesa todavía hoy, décadas después, porque hay cosas que la memoria no guarda en línea recta, sino en espiral, volviendo siempre al mismo centro. El centro era la capilla. Me adelanto un momento. Quiero que entiendan qué fue lo que encontré ahí dentro antes de seguir con la cronología, porque si no lo saben de antemano, lo que viene después no va a tener el peso que tiene. Era pasada la medianoche, semanas después del entierro de Remedios, y yo estaba parado en el pasillo central de la capilla con mi linterna encendida. La llama iluminaba los primeros bancos, el altar al fondo, las imágenes en las paredes. Y al fondo, entre el último banco y la puerta de entrada, había algo parado en la oscuridad. Le apunté con la linterna. La luz llegó hasta esa figura, y los ojos, si es que eran ojos,
recibieron la luz de una manera que los ojos no reciben la luz. No la reflejaron. La absorbieron y devolvieron algo distinto, algo más frío, más antiguo, como si la luz de mi linterna entrara en ellos y saliera convertida en otra cosa. Me quedé inmóvil. No corrí. Todavía no sé si fue valentía o simplemente que las piernas no me respondieron. Eso fue semanas después. Vuelvo ahora a donde estaba. Los ritos de don Evaristo en la tumba de Remedios duraron 3 noches seguidas. Yo los observé desde lejos, desde el otro lado del muro del cementerio, sin acercarme, sin intervenir. El sacerdote trabajaba con velas, con agua, con palabras en voz muy baja que el viento no me dejaba escuchar completas. Terminaba cada noche antes del amanecer y volvía a su casa sin mirar atrás. Yo completaba mi ronda y anotaba en el cuaderno ritos realizados sin incidentes observados. Y durante casi 3 semanas, efectivamente, no hubo incidentes. El portón del campo este amaneció cerrado todas las mañanas. Las huellas junto al canal no volvieron a aparecer. Los perros del perímetro ladraron con normalidad, reaccionando a zorros y a conejos como siempre, sin ese silencio súbito y total que me había helado antes. El pueblo siguió con su ritmo. Gallos, pan, campo, campana. Yo empecé a dudar de mis propias anotaciones. Es una sensación extraña esa, y creo que cualquiera que haya vivido algo que no puede explicar, la reconoce. Uno vuelve a sus notas y empieza a buscarle la vuelta racional a cada línea. Las huellas en el barro, bueno, quizás era un animal que yo no conocía, quizás la perspectiva de noche distorsiona las medidas, quizás mi propio pie no era una referencia confiable. El portón operado desde adentro, bueno, quizás la madera vieja cede con los cambios de temperatura, quizás la tranca cayó de una manera que yo no supe interpretar. El silencio de los perros, bueno, los animales tienen comportamientos extraños, eso no prueba nada. Me lo dije durante casi 3 semanas. Me lo dije con la convicción de alguien que necesita dormir tranquilo. Y entonces llegó la noche en que las huellas volvieron. Era más de un mes después del entierro de Remedios. Hice mi tercera ronda del turno, pasada la 1 de la madrugada, y bajé al borde del canal casi por inercia, casi sin pensar, como quien revisa una herida que ya creía curada. El barro de la orilla estaba fresco por las lluvias del día anterior. Y ahí estaban, las mismas huellas, el mismo tamaño imposible, la misma precisión absoluta en cada paso. Pero esta vez no venían del canal cruzando desde el este. Esta vez venían del norte, desde el lado del pueblo, y avanzaban hacia el sur, hacia el campo abierto, hacia el bosque. Algo había estado dentro del pueblo esa noche. Había caminado entre las casas mientras yo hacía mi ronda, y no lo había visto. Y ahora se había ido hacia el campo. Me arrodillé junto a las huellas y las medí de nuevo. Mis manos temblaban un poco, no mucho, lo suficiente para que la escritura en el cuaderno quedara menos prolija que de costumbre. Las huellas eran más profundas que las anteriores. Más peso, o más velocidad, o ambas cosas. Los bordes de cada marca seguían siendo perfectos, sin deslizamientos, sin titubeos. Terminé de anotar, me levanté y seguí las huellas con la linterna hasta donde el barro cedía al pasto seco del campo. Ahí se perdían. Me quedé parado en el límite entre el barro y el pasto, mirando hacia el campo oscuro, hacia la línea del bosque a 300 metros, sin ver nada, sin escuchar nada. El viento del este llegaba frío y traía ese olor otra vez, el olor denso y pesado que había notado la primera noche junto al portón. El olor que había aprendido a reconocer, aunque todavía no quería nombrar del todo. No entré al campo. Volví al recorrido. Anoté todo. Al día siguiente fui de nuevo donde don Evaristo, antes del amanecer, con el cuaderno abierto en la página nueva. El sacerdote leyó mis notas de pie, junto a la ventana, con la primera luz grisácea del amanecer entrando por el vidrio. Cuando terminó de leer, no dijo nada durante un momento largo. Luego me dijo que los ritos habían funcionado de forma parcial, que habían limitado el territorio, que habían ralentizado algo, pero que no habían detenido nada. Me dijo que lo que buscaba Remedios todavía estaba buscando, que los 40 días no habían pasado todavía, que el problema no había terminado. Le pregunté qué buscaba exactamente. Se quedó callado otro momento. Luego dijo que buscaba lo que dejó sin resolver,
que esa era siempre la respuesta y que Remedios había dejado muchas cosas sin resolver con mucha gente en ese pueblo. Esa noche, en mi primera ronda, al pasar frente al cementerio, me detuve un momento junto al muro exterior y miré hacia la tumba de Remedios desde la distancia. La cruz de madera estaba en su lugar. Todo parecía tranquilo. Pero había algo en el aire junto a esa tumba, una densidad distinta, como cuando uno entra a un cuarto cerrado donde alguien estuvo mucho tiempo. Ese peso invisible que deja la presencia de algo. Seguí caminando. Completé la primera ronda sin incidentes. Fue en la segunda ronda, casi 2 horas después, cuando la vi por primera vez. Estaba junto a la cerca del cementerio, del lado exterior, parada entre 2 postes de madera, mirando hacia el pueblo. Tenía la forma general de una mujer. Tenía el pelo largo y oscuro. Tenía las proporciones aproximadas de un cuerpo humano. Pero el cuello era demasiado largo. La cabeza estaba a una altura que no correspondía a ningún cuerpo que yo hubiera visto en mi vida. Y los ojos, cuando apunté la linterna en esa dirección, recibieron la luz exactamente igual a como la habían recibido semanas después en la capilla, absorbiéndola, devolviéndola convertida en algo frío. No se movió, no hizo ningún sonido, solo miró. Y yo, con la mano derecha temblando sobre el cuaderno abierto, anoté la hora, la ubicación exacta y la descripción de lo que veía, palabra por palabra, con la letra más pareja que pude hacer en ese momento. Porque era lo único que sabía hacer. Y porque algo en mí entendió en ese instante que si dejaba de escribir, si cerraba el cuaderno y corría, iba a perder lo único que me separaba del pánico total. Escribí durante 4 minutos. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. La mañana siguiente a ver la figura junto al cementerio, fui a hablar con don Evaristo y le dije exactamente lo que había visto, sin suavizar nada, sin buscarle explicación alternativa, y el sacerdote me escuchó sentado con las manos sobre la mesa y los ojos cerrados, como alguien que recibe una noticia que esperaba pero que duele igual cuando llega. Cuando terminé de hablar, abrió los ojos y me dijo que tenía que contarme algo que no le había contado la primera vez que hablamos. Me dijo que Remedios Castellanos no era la primera. Que hacía 20 años, en ese mismo pueblo, había ocurrido algo parecido con un hombre del sector norte. Un hombre que también había muerto, dejando demasiadas cuentas pendientes, con demasiada gente. Que en aquella ocasión los ritos habían funcionado dentro del periodo crítico. Que esta vez, me dijo mirándome directo, tenía menos certeza. Le pregunté por qué no me había dicho eso desde el principio. Me dijo que porque esperaba estar equivocado. Esa respuesta me acompañó durante semanas. Un sacerdote de 70 años, con décadas en ese pueblo, esperando estar equivocado. Hay algo en esa imagen que todavía hoy me resulta más perturbador que cualquier huella en el barro. Don Evaristo me explicó entonces lo que me había explicado de forma incompleta antes. La entidad, porque así la llamaba él, entidad, no fantasma, no alma, entidad. Tenía un periodo de actividad máxima en los primeros 40 días después del entierro. Durante ese periodo, buscaba principalmente a las personas con quienes el difunto tenía conflictos sin resolver. No a los amigos, no a los familiares que estaban en paz con él. A los que quedaban con deudas, con rencores, con palabras no dichas. Esa era la lógica antigua de esto, me dijo, la misma que aparecía en los registros escritos de la región desde hacía siglos. El muerto no descansa porque el vivo no lo suelta. Y el muerto que no descansa termina por no dejarte descansar a ti. Remedios había tenido conflictos con al menos 8 familias del pueblo. 8 familias que ahora dormían sin saber que había algo moviéndose entre sus casas de noche, con un paso que no resbalaba ni en el barro más fresco. Salí de la casa del sacerdote con esa información, y con la sensación física de que el pueblo que conocía, el pueblo de los gallos, y el pan, y las conversaciones en el mercado, era el mismo pueblo donde eso ocurría, al mismo tiempo, en el mismo espacio, como 2 realidades superpuestas que solo yo y don Evaristo podíamos ver las 2 al mismo tiempo. Esa noche en mi ronda, miré las casas de las familias que yo sabía que habían tenido pleitos con Remedios. Estaban cerradas, con las luces apagadas, igual que siempre. Los Peralta, los Guzmán Ríos, la familia de doña Consuelo Barrera,
que vivía sola desde que sus hijos se fueron. Gente ordinaria durmiendo detrás de paredes de madera, sin saber lo que yo sabía. No encontré la figura esa noche, pero encontré algo diferente y en cierto modo peor. Junto a la casa de los Guzmán Ríos, en el sector este, había marcas en el barro del patio exterior. No huellas completas, porque el patio era de tierra más seca y compacta, sino presiones parciales. La marca de un talón aquí, la presión de unos dedos allá, como si algo hubiera caminado despacio alrededor de esa casa, probando el terreno, deteniéndose, continuando. Las marcas rodeaban la casa en un arco incompleto y terminaban frente a la ventana lateral, la que daba al cuarto donde dormía el matrimonio. Frente a esa ventana la tierra estaba comprimida de una manera distinta. No era la marca de un paso. Era la marca de algo que se había quedado parado en ese lugar durante un tiempo que no quiero calcular. Anoté todo. Medí lo que se podía medir. Fotografié con la mente lo que no podía fotografiar de otra forma. Y esa mañana, antes de irme a dormir, fui a la puerta de los Guzmán Ríos y toqué. Me abrió el señor Guzmán, un hombre de unos 50 años, con cara de no haber dormido bien. Le dije que había notado marcas en su patio que podrían indicar la presencia de algún animal grande, y que por precaución cerrara bien las ventanas y no saliera de noche hasta nuevo aviso. No le dije más. Me miró un momento con una expresión rara, como quien quiere preguntar algo pero decide no hacerlo, y me dijo que bueno, que gracias. Esa tarde, sin que yo se lo pidiera, los Guzmán Ríos cerraron todas sus ventanas con tablones de madera desde adentro. Entendían más de lo que mostraban. En los pueblos pequeños siempre se entiende más de lo que se muestra. La primera muerte de animal ocurrió 2 días después. Una cabra del patio de los Pedraza, familia que vivía en el borde norte del sector este, apareció muerta al amanecer, con el cuello en una posición que ningún veterinario del pueblo supo explicar. No había marcas visibles, no había señales de pelea. La cabra simplemente estaba muerta, y el cuello estaba mal, doblado en un ángulo que no correspondía a ninguna caída ni a ningún animal que alguien conociera en la zona. El señor Pedraza dijo que probablemente fue un puma bajando del monte. El veterinario del pueblo vecino que vino a revisar dijo que no, que un puma deja marcas muy distintas. Nadie dijo nada más en voz alta. Yo anoté todo, y no dije nada en voz alta tampoco. Pero lo que vino después de la cabra fue lo que cambió el tono de todo. No fue otro animal muerto, aunque esos vinieron también, 2 gallinas de la familia Barrera una semana después, muertas sin marca visible, con los ojos abiertos, mirando hacia el este. Lo que cambió todo fue que los perros del pueblo dejaron de ladrar de noche. No todos a la vez, fue gradual. Primero los del sector este, luego los del norte, después los del centro. En el espacio de 10 días, el perímetro sonoro del pueblo que yo había aprendido a leer como un texto, ese sistema de ladridos que me decía dónde había movimiento y de qué tipo, ese sistema simplemente se apagó. Los perros seguían vivos. Los veía de día, comiendo, moviéndose, respondiendo a los silbidos de sus dueños. Pero de noche, a partir de cierta hora, callaban. No de manera gradual como cuando el frío los aquieta, de manera súbita, como cuando algo llega al perímetro que ellos conocen y deciden que ladrar no sirve de nada. Yo hacía mis rondas en ese silencio nuevo, y el silencio pesaba más que cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Una noche, en la tercera ronda, pasé junto a la casa de doña Consuelo Barrera y escuché su perro, un animal viejo y tranquilo que dormía siempre en el portal. El perro estaba de pie, mirando hacia el campo este, completamente inmóvil, sin ladrar, con el pelo del lomo levantado en una línea recta desde el cuello hasta la cola. Lo miré durante un momento. Luego miré hacia donde miraba él. No vi nada en la oscuridad del campo, pero el olor estaba ahí, ese olor denso y antiguo que ya conocía, más fuerte que nunca, como si la fuente de ese olor estuviera muy cerca y se estuviera quedando quieta a propósito, esperando que yo siguiera caminando. Seguí caminando. Anoté la hora. Anoté el comportamiento del perro. Anoté el olor. Y anoté que por primera vez desde que empezó todo esto, sentí que lo que buscaba a las familias del pueblo también me había notado a mí. Don Evaristo realizó los ritos adicionales durante 5 noches seguidas,
Y después de eso el pueblo respiró, y yo respiré. Y durante casi 3 semanas, San Isidro del Monte volvió a ser solo un pueblo, y ese fue el error más peligroso que cometimos, creer que el silencio significaba que había terminado. Después de las noches de rito, las cosas cambiaron de forma visible. Los perros volvieron a ladrar con normalidad. Las huellas junto al canal no aparecieron. El olor que yo había aprendido a reconocer, ese olor denso y antiguo que venía del este, desapareció casi por completo. El señor Guzmán quitó los tablones de su ventana. La familia Pedraza compró otra cabra. El pueblo recuperó su ritmo como recupera el paso después de tropezar, con esa prisa particular de quien quiere demostrar que no le pasó nada. Yo seguí haciendo mis rondas con el mismo rigor de siempre. Seguí anotando en el cuaderno. Pero debo ser honesto, y en esto tengo que serlo aunque no me deje bien parado, yo también empecé a buscarle la vuelta a mis propias notas. Miraba las medidas de las huellas y pensaba, bueno, era de noche, quizás el barro distorsiona, quizás la linterna proyecta sombras que agrandan. Miraba la entrada sobre la figura junto al cementerio y pensaba, bueno, fue un momento de mucho estrés, la mente de formas en la oscuridad, eso es fisiología normal. Me lo dije durante casi 20 días. Con mucha convicción. Con la convicción de alguien que realmente necesita creerlo. La noche 19 de esa calma fue una noche fría y despejada, con la luna suficientemente llena como para que yo pudiera ver sin linterna en los espacios abiertos. Hice mi primera ronda sin novedad, hice la segunda sin novedad. En la tercera ronda, pasando junto al canal de riego, bajé a la orilla casi sin pensarlo, como quien revisa una vieja costumbre, y me quedé paralizado. Las huellas habían vuelto, frescas, profundas, perfectas. Pero esta vez había algo diferente que me quitó el aire de golpe. Esta vez eran 2 conjuntos de huellas. Uno grande, el mismo de siempre, inconfundible. Y junto a él, paralelo, un conjunto más pequeño, del tamaño de un pie humano normal, descalzo también, con el mismo tipo de presión limpia en el barro. 2 entidades. O una entidad que había aprendido a dejar 2 tipos de marcas distintas. No supe cuál de las 2 opciones me perturbaba más. Medí todo, anoté todo. Me levanté del barro con las rodillas mojadas y frías, y me quedé un momento parado junto al canal, mirando el campo oscuro al otro lado. Y tuve una sensación que no había tenido hasta entonces. La sensación de que lo que estaba del otro lado del campo también me estaba mirando a mí, con la misma calma con que yo miraba hacia allá, y que llevaba un rato haciéndolo. Fui a buscar a don Evaristo antes del amanecer. Golpeé su puerta 3 veces y esperé. Tardó en abrir. Cuando abrió tenía cara de no haber dormido, lo cual en ese punto ya no me sorprendió. Yo tampoco dormía bien. Le mostré las anotaciones. Leyó despacio. Cuando llegó a la parte de las 2 huellas, levantó la vista y me miró con una expresión que no le había visto antes. No era miedo exactamente. Era algo más parecido al agotamiento de alguien que ya sabía lo que iba a encontrar en esa página y de todas formas esperaba no encontrarlo. Me dijo que los ritos habían limitado el territorio, pero no habían contenido el impulso. Que lo que buscaba remedio seguía buscándolo. Que el segundo conjunto de huellas era una señal de expansión, que la entidad estaba reclamando un radio de acción más amplio. Me dijo que necesitábamos hablar con el alcalde. Esa mañana los 2 fuimos juntos a ver al alcalde, don Rodrigo Méndez Palencia, un hombre de unos 60 años, pelo blanco, manos de haber trabajado tierra toda su vida. Don Rodrigo nos escuchó sentado detrás de su escritorio de madera con una taza de café que se fue enfriando sin que él la tocara. Cuando terminamos de hablar, miró su taza fría, miró el cuaderno que yo había puesto sobre su escritorio y luego nos miró a nosotros 2, un sacerdote viejo y un sereno con ropa sucia de barro, y dijo que necesitaba pensar. Lo que pensó don Rodrigo lo supe esa tarde. No habló con el pueblo directamente, pero en los días siguientes empezaron a circular versiones de la historia que claramente venían de él. Versiones suavizadas, racionales, que hablaban de un animal grande y desconocido merodeando el sector este, que pedían precaución sin dar detalles, que recomendaban cerrar bien las casas de noche. Era lo más que podía hacer sin desatar el pánico en plena temporada de cosecha con el invierno encima. Pero el pueblo ya sabía más de lo que don Rodrigo creía. Los pueblos pequeños siempre saben.
Los primeros en demostrarlo fueron Andrés Fuentes y su cuñado Marcos, dos hombres de unos 40 años, trabajadores del campo este desde hacía décadas, que un lunes por la mañana fueron donde el alcalde y dijeron sin rodeos que ellos no iban a volver a trabajar ese campo después de las 6 de la tarde. No dieron muchos detalles. Dijeron que habían visto algo en el borde del campo 2 noches seguidas y que no tenían intención de seguir viéndolo. Don Rodrigo trató de convencerlos. Les habló del animal, de la precaución razonable, de que la temporada no podía detenerse. Andrés lo escuchó con paciencia y luego dijo, con la calma de alguien que ha tomado una decisión que no va a cambiar, que un animal no se queda quieto durante media hora mirando hacia donde estás tú parado sin moverse, sin respirar, sin hacer ningún sonido. Yo estaba presente en esa conversación porque don Rodrigo me había pedido que estuviera. Cuando Andrés dijo eso, lo miré y le pregunté en voz baja cómo era exactamente la figura que había visto. Me describió una silueta oscura, de forma aproximadamente humana, parada entre los postes del alambrado al fondo del campo, con la cabeza a una altura que no correspondía. No la había visto en movimiento, no había escuchado ningún sonido, solo la figura quieta en la oscuridad, mirando. Le pregunté si había notado algo en los ojos cuando apuntó su linterna en esa dirección. Me miró un momento antes de responder. Luego dijo que sí, que los ojos recibían la luz de una manera rara, como si la luz entrara pero no saliera igual. Anoté eso en el cuaderno. Era exactamente lo que yo había notado semanas antes junto al cementerio, con las mismas palabras, sin haberle dicho nada a Andrés sobre lo que yo había visto. 2 testimonios independientes, el mismo detalle, la misma hora aproximada. Ya no era solo lo que yo había visto en la oscuridad. Ya era algo que el pueblo estaba empezando a ver, cada uno por su lado, en silencio, sin coordinarse, con esa manera que tiene el miedo colectivo de crecer por debajo de la superficie hasta que un día aparece completo y ya no hay forma de llamarlo otra cosa. Don Evaristo me esperaba afuera cuando salí de la reunión. Le conté lo que Andrés había dicho. El sacerdote asintió despacio, mirando hacia el campo este desde donde estábamos parados, y dijo una sola frase que se me quedó grabada para siempre. Dijo que cuando los demás empezaban a verla, era porque ella había decidido que ya no le importaba que la vieran. La noche en que la vi de cerca por primera vez no fue en el cementerio ni en el campo. Fue en el patio trasero de la familia Barrera, a 3 metros de distancia, con nada entre nosotros más que el aire frío de la madrugada y la luz de mi linterna. Llevaba semanas viéndola desde lejos, siempre a distancia suficiente como para que una parte de mi cabeza pudiera seguir negociando con lo que veía. Una silueta al fondo del campo. Una forma entre las cruces del cementerio. Algo en el perímetro que los perros miraban sin ladrar, siempre lejos. Siempre con suficiente oscuridad entre nosotros como para que yo pudiera decirme que quizás era la distancia, quizás era el cansancio, quizás era la mente de un hombre que llevaba demasiadas noches sin dormir bien. Esa noche no había distancia. Era mi tercera ronda, pasada la 1 de la madrugada. Pasé por el callejón lateral de la casa de doña Consuelo Barrera para revisar la parte trasera, que daba directamente al campo este. Ese callejón era estrecho, con una pared de adobe a cada lado, y cuando doblé hacia el patio trasero, la linterna iluminó el espacio de golpe. Y ahí estaba la figura, parada junto al muro del fondo, de frente hacia mí. Me detuve. No retrocedí. No sé si fue decisión consciente o simplemente que el cuerpo a veces se congela antes de que el cerebro diga nada. La figura tenía la forma general de una mujer. Ropa oscura, pelo largo, constitución robusta. Las proporciones eran casi correctas. Ese casi era lo que lo hacía insoportable. Porque si hubieran sido completamente incorrectas, la mente lo habría procesado de otra forma, lo habría catalogado como otra cosa. Pero eran casi correctas, lo suficiente para que el cerebro intentara convencerse de que era una persona, y al mismo tiempo lo suficientemente incorrectas para que algo más profundo que el cerebro supiera exactamente que no lo era. El cuello demasiado largo, la cabeza a una altura que no correspondía al cuerpo, y los ojos, cuando la linterna les llegó directamente, haciendo exactamente lo que habían hecho todas las veces anteriores, absorbiendo la luz y devolviendo algo más frío. Algo que no era reflejo, sino otra cosa. Algo que venía de más adentro y de más lejos. No se movió. No hizo ningún sonido.
Me miró. Conté en voz muy baja para mantener la cabeza ocupada en algo concreto. 1, 2, 3. Seguí contando. La figura siguió inmóvil. El único sonido era mi propia respiración y el viento suave moviéndose entre los postes del muro. Conté hasta 42. Cuando llegué a 42, la figura simplemente dejó de estar. No se fue caminando. No se disolvió de ninguna manera dramática. Estaba y luego no estaba, como cuando uno cierra los ojos una fracción de segundo y en ese instante algo cambia en el cuarto sin que se vea el cambio. Me quedé parado en ese patio otro minuto largo antes de moverme. Luego abrí el cuaderno y anoté todo con una letra que apenas reconocía como mía. Esa mañana fui directo donde don Evaristo, sin pasar por el cuarto, sin cambiarme la ropa, con el barro todavía en las rodillas. El sacerdote abrió la puerta y me miró a la cara, y no preguntó qué había pasado. Me hizo pasar, me puso una taza de agua caliente en las manos y esperó. Le conté todo. 3 metros de distancia, 42 segundos, los ojos, el cuello, el momento en que dejó de estar. Don Evaristo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que cambió la forma en que yo entendía todo lo que había pasado hasta ese momento. Me dijo que la entidad no me había aparecido en el patio de los Barrera por casualidad. Me dijo que los Barrera eran la familia con el conflicto más antiguo y más profundo con Remedios. Una deuda de años que nunca se había resuelto. Palabras dichas que nunca se habían retirado. Un rencor que venía de mucho antes de que Remedios muriera. Me dijo que la entidad se estaba acercando a los que tenían más peso de conflicto pendiente, y que verme a mí en ese patio, a esa hora, en ese lugar, probablemente la había detenido esa noche. No porque yo le causara ningún temor, sino porque mi presencia interrumpía algo. Le pregunté qué habría pasado si yo no hubiera estado. No respondió de forma directa. Me dijo que necesitábamos hacer algo antes de que los 40 días terminaran, porque después de los 40 días el patrón cambiaba, y lo que venía después era más difícil de contener. Esa noche, don Evaristo fue a la capilla a preparar los ritos más extensos que había realizado hasta entonces. Yo hice mi ronda con la sensación nueva de que lo que había visto a 3 metros de distancia sabía perfectamente dónde yo estaba en cada momento de esa noche. Y entonces llegó la noche de la capilla, la que había adelantado al principio de esta historia, la que había estado esperando contar desde el primer momento. Don Evaristo estaba en el altar con las velas encendidas, rezando en voz alta con esas palabras antiguas que no eran del rito oficial, cuando yo entré por la puerta trasera para hacer mi revisión habitual del interior. La capilla olía a cera derretida y a algo más, ese olor denso y antiguo que yo ya conocía demasiado bien, más concentrado que nunca, más presente que en cualquier campo abierto, encerrado entre las paredes de piedra. Vi la figura antes de que mis ojos terminaran de adaptarse a la penumbra. Estaba al fondo del pasillo central, entre el último banco y la puerta de entrada, parada en la zona donde las velas del altar no alcanzaban a iluminar bien. No estaba escondida. Estaba ahí de pie como alguien que tiene todo el derecho de estar en ese lugar y no ve ninguna razón para ocultarse. Me puse entre la figura y don Evaristo sin pensarlo, sin decidirlo, simplemente moviéndome hacia adelante porque era lo que había que hacer. El sacerdote no detuvo su recitación. Su voz no cambió de tono ni de ritmo. No sé si me vio moverme o si sabía que yo iba a estar ahí. Siguió hablando en ese tono bajo y continuo que yo había aprendido a reconocer como la única barrera real que teníamos. Conté los minutos. 1, 10, 20. La figura miraba. No hacia mí específicamente. Miraba el altar, las velas, a don Evaristo. Como evaluando. Como midiendo algo que yo no podía ver ni entender. A los 30 minutos, la vela más cercana al pasillo parpadeó sin que hubiera corriente de aire. A los 38 minutos, el olor se intensificó de una manera que me produjo náuseas físicas, una densidad en el aire que se podía casi masticar. A los 41 minutos exactos, conté cada uno, la figura dejó de estar. Don Evaristo terminó su recitación. Se sentó en el escalón del altar. Guardó silencio durante varios minutos. Yo me quedé de pie donde estaba porque no sabía bien dónde más ponerme.
Finalmente el sacerdote levantó la vista y me miró con una expresión que no tenía nada de sorpresa y todo de cansancio profundo, el cansancio de alguien que ha llegado a una conclusión que no quería alcanzar. Me dijo 3 palabras que cambiaron todo lo que vino después. Dijo: «La capilla cedió». La noche en que la cosa entró al campamento, Tomás no estaba en su catre. Lo encontré afuera a las 2 de la madrugada, sentado en el suelo con la espalda contra el poste de la carpa y el rifle atravesado sobre las rodillas, mirando el sur con esa concentración rota de alguien que lleva demasiadas horas sin dormir y que ya no distingue bien dónde termina la vigilia y dónde empieza otra cosa. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí. Me dijo que no sabía. Le dije que entrara. Me dijo que si no venía esta noche, él iba a ir. No lo dijo con agresividad ni con valentía. Lo dijo con la voz plana de alguien que ha llegado al final de sus reservas y que está evaluando opciones que antes habría descartado sin pensarlo. Me senté a su lado. No porque tuviera algo útil que decirle, sino porque dejarlo solo en ese estado me parecía peor que quedarme ahí sin palabras. Estuvimos callados un rato largo. El desierto esa noche tenía un silencio diferente al de las noches anteriores, no el silencio pesado y cargado que habíamos aprendido a reconocer como señal de que algo estaba cerca, sino un silencio más limpio, casi ordinario, que por alguna razón resultaba igualmente difícil de sostener. Entonces cambió. No hubo transición, no hubo advertencia. El aire se volvió distinto de golpe, esa densidad que yo ya conocía, ese peso que no tiene nombre, y los dos lo sentimos al mismo tiempo, porque los dos nos pusimos de pie sin coordinarlo, como marionetas jaladas por el mismo hilo. Y ahí estaba la cosa, pero esta vez no en el borde exterior del campamento. Estaba adentro. Había cruzado el perímetro en algún momento que ninguno de los dos había detectado, y estaba parada entre las 2 carpas principales, en el centro mismo del espacio donde dormíamos, a menos de 12 metros de donde yo estaba. Don Aurelio salió de su carpa en ese momento. No sé si lo despertó algún sonido, o si simplemente no dormía, como yo sospechaba desde hacía días que era su costumbre. Salió, vio lo que había en el centro del campamento y se detuvo. No levantó el arma, no llamó a nadie. Se quedó parado y miró a la cosa directamente, con esa quietud suya que en otras circunstancias yo habría llamado calma, pero que esa noche era otra cosa. Era el tipo de quietud que uno adopta cuando entiende que cualquier movimiento equivocado cambia algo que no tiene vuelta atrás. La cosa lo miraba a él, con esa atención fija y total que yo había visto la primera noche, pero esta vez era diferente porque era específica. No miraba al campamento ni a todos en general. Miraba a don Aurelio, solo a él. Y entre los dos había algo que yo no podía descifrar ni entonces ni ahora, algo que ocurría en un espacio donde yo no tenía acceso, como una conversación en un idioma que uno no habla y que apenas puede reconocer como idioma. Lucía salió de la otra carpa. La vi tomar su libreta del bolsillo del delantal casi por reflejo, como un músico que agarra su instrumento antes de entender qué canción va a tocar. Abrió la libreta, anotó la hora. Y empezó a escribir con esa letra pequeña y vertical suya, con la mano firme, sin apartar los ojos de lo que tenía enfrente más tiempo del necesario para mirar el papel. Años después pensé que lo que Lucía hacía en esos momentos era lo más valiente que he visto. No porque no tuviera miedo, sino porque eligió hacer algo concreto y útil con ese miedo, en lugar de dejarse aplastar por él. 4 minutos y algo. Eso fue lo que Lucía anotó después, el tiempo que la cosa estuvo mirando a don Aurelio. A mí me pareció mucho más, pero los números de Lucía siempre fueron más confiables que mis percepciones de esas noches. Después la cosa movió la cabeza. Despacio, con esa economía de movimientos que tenía, sin gesto inútil. Y me miró a mí. Voy a intentar describirlo con precisión porque es importante. No fue una mirada de barrido, de esas que uno hace cuando revisa un espacio. Fue una atención dirigida, deliberada, que se instaló en mí y se quedó ahí, con un peso físico que yo sentí en el pecho. 10 segundos, tal vez 12. Y en esos 10 o 12 segundos entendí algo que no tenía cómo entender por razonamiento normal, algo que llegó como llega el frío, no como un pensamiento, sino como una sensación directa en el cuerpo. Entendí que no estaba siendo amenazado, estaba siendo registrado, catalogado,
como cuando uno cuenta el ganado y pasa los ojos por cada animal, no con crueldad ni con afecto, sino con la neutralidad práctica de quien está tomando un inventario. Después apartó la mirada de mí, giró hacia el sur, y caminó fuera del campamento con el mismo paso tranquilo con que había entrado, sin apuro, sin mirar atrás, como alguien que termina un recado y vuelve a sus cosas. Nadie habló durante un tiempo que no sé medir. Tomás estaba a mi lado y podía sentir el temblor en su brazo, aunque él lo estaba controlando con toda su voluntad. Don Aurelio seguía en el mismo lugar donde había estado durante toda la visita, inmóvil, con los ojos fijos en el punto sur donde la cosa había desaparecido. Lucía terminó de escribir, cerró la libreta y la guardó en su bolsillo con un gesto tan cotidiano que en otro contexto habría sido casi cómico. Me acerqué a ella después, cuando don Aurelio ya había entrado a su carpa y Tomás finalmente había aceptado acostarse. Le pregunté qué había anotado. Me mostró la libreta abierta en esa página. 2 líneas, con la fecha y la hora arriba. La primera decía, entró al campamento, permaneció 12 metros del centro, sin agresión visible. La segunda decía, se fue sola, sin intervención nuestra. En sus propios términos. Leí esas 2 líneas varias veces, porque en esas 2 líneas, escritas con la letra pequeña y precisa de Lucía, estaba el resumen más exacto de todo lo que habíamos estado viviendo sin poder nombrarlo. No nos atacó, no la corrimos. Se fue porque decidió irse. Y algo que decide cuándo llegar y cuándo irse, no está respondiendo a nuestras reglas. Está operando con las suyas. Esa noche no dormí. Me quedé en mi catre mirando el techo de lona y pensé en Castillo, que se había ido esa tarde mirándome con esa claridad en los ojos. Pensé en los 2 que se habían ido antes sin avisar. Pensé en el equipo anterior cuya olla todavía colgaba del clavo. Y pensé en don Aurelio, que esa noche había estado parado frente a esa cosa durante 4 minutos sin levantar el arma, y que al terminar todo, había entrado a su carpa sin decir una sola palabra. Y me pregunté qué era exactamente lo que don Aurelio estaba esperando todavía. El más joven de los 3 voluntarios que dormían en la capilla se llamaba Sebastián, 21 años, hijo del herrero del pueblo, un muchacho callado y serio, que nunca había dado razones para llamar la atención de nadie. Y fue él quien vino a buscarme antes de que yo terminara mi turno, con una cara que no voy a olvidar mientras viva. Era la mañana siguiente a la noche en que había encontrado las 4 vueltas de huellas alrededor de la capilla. Yo estaba completando mi última ronda cuando lo vi venir por el callejón central, caminando rápido pero sin correr, con esa manera de moverse de alguien que tiene algo urgente que decir, pero ha decidido de antemano decirlo con calma. Me esperó a que yo llegara hasta él. No se acercó más, como si necesitara ese espacio para organizar las palabras. Me dijo que la noche anterior, entre la 1 y las 3 de la madrugada, algo había golpeado el muro este de la capilla. No un golpe suelto, ni una rama, ni el ruido del viento contra la piedra. Un patrón. Golpe, pausa, 2 golpes, pausa. Repetido durante 2 horas exactas sin variación. Él lo había escuchado desde adentro, tumbado en su petate junto al altar, con los otros 2 voluntarios también despiertos, aunque ninguno se lo había dicho al otro, hasta que el golpeo paró. Los 3 habían escuchado lo mismo durante 2 horas. Los 3 habían esperado que terminara sin moverse. Me dijo todo eso en voz muy baja, de pie en el callejón con el frío de la mañana entre nosotros. Y cuando terminó, me preguntó con una seriedad que no esperaba en alguien de su edad si eso era normal, si era algo que había que esperar, si había alguna explicación que él no estuviera viendo. Le dije que no había explicación que él no estuviera viendo. Le dije que había hecho bien en venir a contármelo y que lo iba a anotar todo. Le dije que lo que había escuchado era importante y que yo necesitaba que siguiera siendo honesto sobre lo que ocurría dentro de esa capilla cada noche. Me miró un momento, asintió y se fue de vuelta sin decir nada más. Fui directo al muro este de la capilla. Puse la mano plana contra la piedra en el trecho que el día anterior había encontrado húmedo y diferente al resto. La piedra estaba fría como debía estar en esa mañana de invierno. Pero en la base del muro, a nivel del suelo, había algo que el día anterior no había notado porque había estado mirando más arriba. La argamasa entre las piedras de la base tenía grietas nuevas. No grandes, no visibles a distancia,
pero nuevas, frescas, con los bordes limpios que tienen las grietas que acaban de abrirse en lugar de los bordes redondeados y oscuros de las grietas viejas. Algo había ejercido presión contra ese muro desde afuera. No en un punto específico, sino a lo largo de todo el trecho, como una presión uniforme y sostenida, exactamente del tipo que produciría un cuerpo muy pesado apoyado contra la piedra durante un tiempo largo. Anoté las grietas, las medí, las fotografié con la mente. Fui a buscar a don Evaristo. El sacerdote vino conmigo al muro, se arrodilló junto a las grietas y las examinó con una calma que ya no me sorprendía, pero que seguía pareciéndome algo entre admirable y perturbador. Luego se puso de pie, se limpió las manos en la casaca y me dijo que el sonido rítmico que habían escuchado los voluntarios era algo que aparecía en los registros escritos que él había consultado. No siempre, no en todos los casos, pero en varios. Me dijo que la interpretación que los registros daban era que el sonido rítmico ocurría cuando la entidad estaba en un estado de comunicación activa, aunque con quién o con qué se comunicaba, los registros no lo especificaban con claridad. Le pregunté si se estaba comunicando con nosotros. Me dijo que no lo creía. Que probablemente se comunicaba con lo que dejó atrás cuando murió. Con los rencores, con las deudas, con las palabras no dichas. Que ese era el motor de todo esto desde el principio, y que el sonido era una manera de mantener ese motor encendido. Salí de esa conversación con la sensación de que habíamos llegado a un punto donde las explicaciones seguían siendo posibles, pero ya no cambiaban nada. Podíamos entender el mecanismo de lo que pasaba con bastante precisión. Lo que no podíamos era detenerlo. Esa tarde tomé la decisión que llevaba semanas posponiendo. No fue un momento dramático, no hubo una revelación final ni un evento que lo detonara de golpe. Fue algo más parecido a cuando uno lleva cargando un peso durante mucho tiempo y en algún momento los brazos simplemente dicen que no pueden más, sin aviso, sin ceremonia. Solo el peso cayendo al suelo y el cuerpo reconociendo que no hay nada más que sostener. Volví al cuarto trasero del almacén que olía todavía, después de todos esos meses, a tabaco viejo y a madera húmeda. Saqué mi bolso de lona de debajo del catre. Lo puse sobre la manta y empecé a poner cosas adentro con la misma meticulosidad con que había llenado cada página del cuaderno. Ropa limpia doblada con cuidado. El abrigo de invierno. Los cuadernos, todos, desde el primero hasta el que seguía escribiendo. Una fotografía que tenía en el bolsillo interior de la chaqueta de alguien que ya no estaba, y que no tiene nada que ver con esta historia. Tardé menos de 20 minutos en empacar todo lo que era mío. 20 minutos para deshacer meses en un lugar que me había cambiado de maneras que todavía estoy procesando, décadas después. A la mañana siguiente, antes de que el pueblo terminara de despertar, fui a ver a don Evaristo. Él abrió la puerta y miró el bolso en mi mano, y no dijo nada durante un momento. Luego me hizo pasar. Tomó los cuadernos que yo había copiado para él, página por página, durante las últimas 3 noches, y los puso sobre su mesa con el mismo cuidado con que hubiera puesto un documento sagrado. No dijo que había hecho bien, no dijo que había hecho mal. Me miró a los ojos y me dijo que lo que yo había registrado en esos cuadernos era lo más preciso que alguien había documentado sobre esto en muchos años, y que esperaba que algún día sirviera de algo. Luego me dio la mano con las 2 suyas, como hacen los hombres viejos cuando quieren decir algo que las palabras no alcanzan a cubrir del todo, y me dijo que me fuera. Fui a ver al alcalde. Don Rodrigo tomó los originales de los cuadernos con esa misma manera de sostener algo que ya había visto antes, con cuidado y con distancia al mismo tiempo, como si los papeles pudieran contagiar lo que describían. Yo le dije que presentaba mi renuncia al puesto de sereno con efecto inmediato por razones de seguridad que él conocía mejor que nadie. Don Rodrigo asintió. No intentó retenerme. Me dijo que había tomado una decisión difícil y que la respetaba. No le pedí el dinero que me debían de los últimos días. Salí de su despacho con el bolso al hombro y caminé hacia la salida norte del pueblo sin mirar hacia el cementerio al pasar. Eso último fue lo más difícil. Llevaba meses mirando hacia ese cementerio cada vez que pasaba cerca. Era parte de mi rutina, parte de mi función, parte de ese hábito de sereno que registra y anota y observa.
Esa mañana pasé frente al muro del cementerio mirando al frente, con el paso firme, y no giré la cabeza. No sé si fue un acto de cobardía o el único gesto de dignidad que me quedaba. Esa mañana salí de San Isidro del Monte sin mirar atrás, y cuando llegué al camino principal y el pueblo quedó a mis espaldas, descubrí que no era el único que se iba. Había otras personas en el camino, no en grupo, no coordinadas, sino dispersas, cada una a su ritmo, cada una con su bolso o su atado de ropa, caminando en la misma dirección, con esa manera de moverse de alguien que ha tomado una decisión en privado y la está ejecutando en silencio. Conté 7 mientras caminaba. 7 personas que habían llegado a la misma conclusión que yo, en el mismo periodo de tiempo, sin que ninguna le hubiera dicho nada a la otra. La señora del mercado con su canasta grande. El hijo mayor de los Pedraza con una mochila al hombro. Una mujer joven que yo reconocía de verla pasar frente al almacén, pero cuyo nombre no sabía. Caminábamos todos en la misma dirección sin hablar mucho, cruzándonos alguna mirada de vez en cuando, asintiendo con la cabeza como la gente que comparte algo que no necesita palabras, porque las palabras no alcanzarían de todas formas. Los 12 kilómetros hasta el pueblo vecino los hice en poco más de 3 horas. Llegué al mediodía con los pies fríos y el estómago vacío, y la cabeza más despejada que en semanas. Esa claridad extraña que a veces viene después de tomar una decisión que uno ha estado evitando demasiado tiempo. Desde el pueblo vecino mandé un mensaje escrito a la autoridad regional, informando que abandonaba mi puesto como sereno de San Isidro del Monte por razones de seguridad no resueltas, y que tenía documentación completa disponible para quien quisiera revisarla. Nadie me respondió durante 2 semanas. Cuando finalmente respondieron, me informaron que habían enviado a un inspector a revisar la situación. El informe de ese inspector lo conseguí leer mucho tiempo después, a través de canales que no vienen al caso. Decía que había encontrado un pueblo con algunas familias temporalmente reubicadas por razones económicas, que había hablado con el alcalde y con el sacerdote, que había revisado los registros oficiales y que en su evaluación profesional los incidentes reportados correspondían a una mezcla de fauna silvestre no identificada y tensión social derivada del fallecimiento reciente de una vecina conflictiva, amplificada por la tendencia de las comunidades rurales aisladas a interpretar eventos ordinarios a través de marcos de creencia tradicional. Ese era el lenguaje oficial. Eso era lo que quedaba en los archivos. El sector este de San Isidro del Monte nunca volvió a habitarse. La razón oficial registrada fue consolidación de recursos tras la reubicación permanente de varias familias. Eso fue lo que escribieron. Consolidación de recursos. Como si las casas vacías fueran el resultado de una decisión administrativa y no de algo que había caminado 4 veces alrededor de una capilla de piedra en una noche de helada, dejando marcas tan profundas que quebraron el suelo congelado. Encontré trabajo en otro pueblo, más grande, con luz eléctrica y mercado los martes y jueves. Trabajo de día, siempre de día, en un depósito de madera donde el turno empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde, y yo llegaba a casa con suficiente luz todavía para cenar antes de que oscureciera. Mis nuevos compañeros me tenían por un hombre tranquilo y algo callado. No les corregí esa impresión. Era más fácil así. Pasaron meses. Luego pasó un año. Luego otro. La primera carta de don Evaristo llegó casi 8 meses después de que yo me fui. Era breve, 3 párrafos con esa letra apretada y vertical que tenía el sacerdote, como si tratara de meter demasiadas palabras en el menor espacio posible. Decía que la situación había estabilizado, que los ritos continuaban, que el pueblo seguía funcionando, que él estaba bien, aunque usaba esa palabra, bien, con el tipo de distancia que tiene la palabra cuando uno la usa para no tener que explicar qué tan bien es bien exactamente. No mencionó la entidad, no mencionó el sector este, no mencionó a ninguna de las familias que se habían ido. Solo dijo que la situación había estabilizado y que esperaba que yo hubiera encontrado trabajo decente. La segunda carta llegó muchos meses después, cuando ya casi había dejado de esperarla. Era más larga. Empezaba diciendo que el período crítico había terminado. Que lo que él llamaba el período de los 40 días, aunque en este caso había durado considerablemente más por razones que los registros no explicaban con claridad, parecía haber concluido. Que la entidad había regresado, según su evaluación,
a ese estado de ausencia o de quietud que debía tener antes de la muerte de Remedios. Que las huellas no habían vuelto a aparecer. Que los perros del pueblo ladraban de noche con normalidad, que él estaba cansado. Esa última frase, que él estaba cansado, la escribió al final del tercer párrafo, con la misma letra apretada de siempre, sin dramatismo, sin subrayado, como si fuera un dato más, como si el cansancio de un hombre de 70 años, que había pasado meses en una capilla que ya no contenía lo que debía contener, fuera simplemente información objetiva, y no algo que partía el corazón leerlo. Después de esa carta no hubo más. Esperé. Mandé una nota preguntando si todo seguía bien. No recibí respuesta. Mandé otra, meses después, a través del alcalde. Tampoco hubo respuesta. No supe nunca con certeza qué pasó con don Evaristo. No supe si el cansancio fue solo cansancio o si fue algo más. No supe si la capilla siguió en pie, si los voluntarios siguieron durmiendo adentro, si el sector este quedó para siempre vacío y silencioso, con sus puertas cerradas y sus ventanas oscuras mirando hacia el campo este y hacia el bosque más allá. Tengo 73 años ahora. La caja de metal sigue bajo el escritorio. Nunca la abro, pero tampoco la tiro. Y esa contradicción me define bastante bien, creo, como hombre y como testigo de lo que fui testigo. Hay cosas que aprendí en San Isidro del Monte que no aparecen en ningún libro, y que de todas formas no sé cómo enseñarle a nadie. Aprendí que documentar algo con precisión absoluta no te protege de ello, ni lo hace más manejable. Aprendí que el valor de don Evaristo, ese valor enorme y silencioso de quedarse cuando todos nos fuimos, no fue suficiente para ganar, solo fue suficiente para sostenerse. Aprendí que hay fuerzas que no necesitan tu creencia para funcionar, que existían antes de que tú llegaras con tu cuaderno y tu linterna y tu voluntad de registrarlo todo, y que van a seguir existiendo después de que te vayas. Aprendí, sobre todo, que hay una diferencia enorme entre entender algo y poder hacer algo con ese entendimiento. Yo entendí casi todo lo que pasó en San Isidro. Lo registré, lo medí, lo documenté con la mayor precisión de que fui capaz. Y de todas formas, me fui con el bolso al hombro una mañana fría, porque era lo único que podía hacer. La tierra de ese pueblo sigue ahí. El sector este sigue vacío según las últimas noticias que conseguí hace años. La tumba de Remedios Castellanos Vidal sigue en el cementerio junto a lo que queda de la capilla. Y lo que estaba en esa tierra antes de que Remedios muriera, lo que usó su muerte como una puerta para salir durante esos meses, sigue en esa tierra también, quieto, esperando su próximo momento, con esa paciencia que solo tienen las cosas que no tienen apuro, porque el tiempo funciona diferente para ellas que para nosotros. Eso es todo lo que tengo para contarles. Y antes de cerrar este relato, quiero hacerles una pregunta que me ha quitado el sueño durante décadas. Don Evaristo se quedó en ese pueblo sabiendo perfectamente lo que enfrentaba, sabiendo que la capilla ya no era suficiente, sabiendo que era un hombre viejo solo contra algo que llevaba siglos en esa tierra. Él eligió quedarse, yo elegí irme. Los dos hicimos lo que sentimos que debíamos hacer. Pero hay una pregunta que nunca pude responderme con honestidad, y se las dejo a ustedes. Si estuvieran en mi lugar, con ese bolso en la mano y esa decisión frente a ustedes, ¿se quedarían o se irían? Y si se irían, ¿cómo vivirían después con esa respuesta? Déjenme su respuesta en los comentarios. Me interesa saber qué piensan. Si esta historia los afectó, si la escucharon hasta el final, si en algún momento sintieron ese frío particular que no tiene que ver con la temperatura, suscríbanse al canal y dejen su like. Hay más historias como esta esperando, documentadas con la misma precisión, guardadas en cajas que alguien decidió no tirar.